Cuando hablamos de cambio climático, casi siempre pensamos en el aire, en las emisiones y en el CO2 que se acumula en la atmósfera, pero hoy queremos mirar hacia abajo, hacia el suelo que pisamos todos los días. ¿Por qué el suelo puede ser clave para el clima y para la vida? Como cada semana conversamos con Leopoldo Soto, doctor en física, investigador de la Comisión Chilena de Energía Nuclear. ¿Cómo estás, Leopoldo? Muy buenas noches. Hola Álvaro, buenas noches. ¿Por qué hablamos del suelo? Bueno, el CO2 se vuelve un problema cuando se acumula en la atmósfera, porque intensifica el efecto invernadero y empuja el clima fuera del equilibrio. Eso es lo que estamos viviendo ahora, más calor, más sequía y más incendios forestales. Pero el CO2 no es malo en sí mismo, el problema es dónde está. ¿A qué te refieres con dónde está exactamente? El CO2 es la base de la fotosíntesis. Las plantas lo capturan desde la atmósfera y lo transforman en biomasa, en materia viva. Así comienza el secuestro natural del carbono. El problema es que hemos roto el equilibrio del ciclo natural del carbono, emitiendo más de lo que la naturaleza puede recuperar. ¿Y dónde entra el suelo en todo este proceso? Bueno, aquí está la idea clave. La vegetación y el suelo son un sistema que funciona armónicamente. El carbono entra a este sistema a través de las plantas hacia el mayor contenedor de carbono. Este es el suelo precisamente. Ese carbono del suelo permite la fertilidad, la retención de agua y la estabilidad del clima local. Cuando degradamos el suelo, perdemos carbono, agua y resiliencia climática, todo esto al mismo tiempo. Durante mucho tiempo se dijo que plantar árboles era la solución, básicamente, ¿no? Bueno, al respecto escuchemos a la ecóloga Catalina Guerra, tesista de doctorado de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Católica, quien investigó cómo distintos tipos de vegetación afectan la captura de carbono en los suelos de Chile central. Yo quise saber si en Chile central las plantaciones forestales y de árboles frutales equivalen a bosques en términos del secuestro de carbono del suelo. Y también si es que el pino cuando entra al bosque favorece o no el secuestro de carbono. Encontré que las plantaciones frutales y forestales son muchísimo menos eficientes en el secuestro de carbono de largo plazo que los bosques, pero también que los matorrales. Esto releva la importancia de las especies que se escogen para restaurar el suelo, pero también cuestiona la carbono neutralidad de las plantaciones forestales en Chile central. Ahora, esta investigación muestra que no siempre plantar árboles es la solución como siempre se creyó, ¿no, Leo? Bueno, así es, pues durante décadas se pensó que solo los bosques frondosos acumulaban carbono y que los matorrales y pastizales no tenían ningún valor. Hoy la evidencia científica que nos aporta Catalina Guerra, realizada en la Facultad de Biología y en colaboración con la Facultad de Agronomía de la Universidad Católica, muestra que plantar árboles sin considerar en la especie, el tipo de árbol y el ecosistema puede hacer que el suelo pierda carbono, incluso cuando el paisaje se vea verde. Lo que muestra esta investigación es algo fundamental. El suelo acumula tanto carbono que pequeños cambios en su manejo pueden implicar enormes emisiones o un secuestro significativo de CO2. Por eso, proteger el suelo es una de las estrategias climáticas más potentes que tenemos. Y cuando vemos los incendios que hoy afectan a la zona centro-sur que estamos cubriendo, la pregunta es, ¿qué va a pasar con esos suelos y con el futuro de esos terrenos, de esos territorios? Bueno, las consecuencias de los incendios son terribles. Acarrean víctimas, daño material, daño emocional, pero no termina cuando estos se apagan. El fuego degrada el suelo, destruye su materia orgánica y libera carbono que estaba almacenado, reduciendo su capacidad de retener agua y de sostener la vida. Y como el suelo acumula enormes cantidades de carbono, pequeñas degradaciones pueden provocar grandes emisiones o al revés, una gran oportunidad puede ser esta también para el secuestro de carbono si protegemos los suelos y los restauramos. Por eso, cuando hablamos de mitigación climática o de carbono neutralidad, la atención debe estar en el suelo y en el territorio. Por ejemplo, una plantación de pinos podría ser adecuada en el sur, pero no necesariamente en otras zonas del país. Por tanto, se va a necesitar investigación científica, monitoreo y decisiones basadas en evidencia. Y por eso es tan importante avanzar en la Ley Marco de Suelos que hoy está en discusión en el Parlamento. Proteger el suelo es clave tanto para adaptarnos como para mitigar el cambio climático. El suelo guarda tanto carbono que cuidarlo o destruirlo puede cambiar el clima.
una conversación clave, ¿no? Especialmente en momentos como este, porque cuando hablamos de incendios, de clima, de futuro, también estamos hablando del suelo que sostiene todo lo demás. Así que muy pertinente la columna, Leo. Muchísimas gracias. Gracias, Álvaro. Que estés muy bien.